contamos, el Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo técnico con el gobierno de Daniel Noboa para un programa de crédito de tipo servicio ampliado de fondo por $4.000 millones a un plazo de 48 meses. El FMI indicó que este convenio, que está sujeto a la aprobación de la administración y del director ejecutivo del FMI, brindará apoyo a las políticas económicas de Ecuador durante los próximos 4 años. Además, se conoció que el directorio del Banco de América Latina aprobó un crédito de $800 millones a Ecuador. El Comité de Asociaciones Público-Privadas aprobó la inscripción de los primeros 8 proyectos bajo este modelo en el Registro Nacional. Esto suma 2.300 millones de inversión. Efectivamente, si nosotros recordamos, en diciembre del año pasado el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la Ley de Eficiencia Económica, que fue aprobada y a través de la cual se creó el Registro Nacional para Asociaciones Público-Privadas. De esta mañana, el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas aprobó la primera cartera de proyectos que será inscrita en este registro. Se trata en total de 8 proyectos, 7 de vialidad y 1 portuario. Los proyectos priorizados y que se ha ordenado incorporar en el Registro Nacional de Asociaciones Público-Privadas son los siguientes. Los proyectos viales: Manta Quevedo, Montecristi La Cadena, Pifo Y de Baeza, Bahía Pedernales Cojimíes, la vía Ambato Baños Puyo, la vía Loja Catamayo y el proyecto del puerto de Esmeraldas. Según el secretario de Asociaciones Público-Privadas, también se trabajará progresivamente en la inclusión de proyectos que tengan relación con el sector eléctrico. Finalmente, señaló que una vez que estos proyectos consten ya en este registro, viene la etapa de estructuración. ¿De qué se trata? Escuchemos. Los proyectos pasan a la etapa de estructuración, donde se contratan expertos para que analicen y estructuren, es decir, armen los mejores proyectos para que los inversionistas nacionales e internacionales puedan presentarse con sus ofertas. Luego de la estructuración pasaremos al concurso público y posteriormente a la ejecución del respectivo contrato. Y en otro tema les contamos que Roberto Izurrieta renunció a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Izurrieta deja el cargo luego de 5 meses al frente de la comunicación del gobierno. Se conoce que Roberto Izurrieta ocupará otro cargo designado por el primer mandatario. Irene Vélez sería la nueva secretaria de Comunicación. Vélez es consultora política y actualmente asesora del presidente Noboa. Y desde el Consejo Directivo del Seguro Social se ha planteado la idea de revertir la cuestionada venta del Hotel Quito. Esta construcción, considerada patrimonio de la ciudad, podría regresar a manos del IES. Colectivos y ex autoridades de la capital se sumarían a la pretensión. El propósito de revertir la venta del Hotel Quito a favor del Seguro Social gana apoyo entre quienes han peleado por preservar un bien histórico y patrimonial, que por esas mismas razones no podía ni debió ser vendido. El exalcalde de Quito, Roque Sevilla, también se suma a la idea de cristalizar la propuesta del actual Consejo Directivo del IES. Tiene toda la razón el director del Seguro Social, señores, vamos a eso, reconociendo lo que sea a la firma china que corresponda y que sea el Seguro Social el que revive al hotel, que creo que apoyaríamos esto como una solución. Recordemos que la cuestionada venta se ejecutó en abril del 2016 en medio de una oscura transacción que tuvo como protagonista al entonces director del IES, Richard Espinosa. Espinosa fue quien lideró la venta en favor de la empresa China Road and Bridge Corporation. Esa venta cuyo precio también estuvo en entredicho y es lo que ahora se investiga para deshacer uno de los peores negocios del IES en tiempos de la Revolución Ciudadana. Esta vez el Consejo Directivo del Seguro busca una salida legal y justa para la ciudad. Nosotros hoy estamos investigando si esto fue una lesión enorme para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y siendo que estaba en manos de la Seguridad Social, ha sido transferido de una manera poco clara a esta compañía y queremos investigar eso
y el precio de la transferencia. No obstante, en esta misma línea, la Comisión Nacional Anticorrupción se ha pronunciado por la irregular venta ejecutada en el sombrío paso de Richard Espinosa por el IES. Ha señalado que la venta del Hotel Quito fue irregular. La reversión del Hotel Quito al IES es inapelable y así lo han planteado ante la Fiscalía desde el 2020, según el comunicado. Además, la firma china no se distingue por tener un historial muy bueno con el municipio. El camino, dicen en el Consejo Directivo del IES, está casi trazado. Una demanda por lesión enorme, lo haremos. ¿Cuya consecuencia sería cuál? Que nosotros debemos recuperar el predio y o pagárselo en el valor actual o en el valor que recibimos a su actual propietario. Es decir, lo que nosotros pretendemos es recuperarlo para que siga siendo el IES y luego concesionarlo a una industria, a una hotelera internacional. ¿Revertir la venta? Estamos averiguando si es posible revertir la venta, así es. Y no se descarta que se sumen ex autoridades, colectivos y voces de la ciudad que buscan salvar la histórica edificación de los años 50. Un hotel que tiene historia, un hotel patrimonio de Quito, que un día fue subastado en medio de la oscuridad. La intención del presidente de la Asamblea de incluir temas adicionales en el tratamiento de las reformas que se derivan de la consulta popular se quedaría sin apoyo. El mismo gobierno asegura que la Corte Constitucional lo prohíbe. El pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional con la intención de que en el tratamiento de los proyectos de ley que vengan del Ejecutivo derivados de la consulta popular se puedan incluir temas de otras temáticas para el tratamiento en el Pleno causó rechazo en las diferentes bancadas. Aseguran que hay que cumplir con lo que dice primero el ciudadano en las urnas y segundo con lo que dispone la Corte Constitucional en el dictamen de aprobación de estas preguntas. La propuesta del presidente Henry Kronfle es que a la par del tratamiento a los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo para cumplir con las preguntas aprobadas en la consulta popular, se debatan otras reformas al mismo COIP. Esto no es posible, aseveran en Construye y también en la Revolución Ciudadana. El pretender incluir otros temitas para aprovechar las comisiones ocasionales o aprovechar ciertas circunstancias, va en contra del mandato popular. Aquí está claro, es definitivo, se aprobó una pregunta con un procedimiento. No hay forma. Es una camisa de fuerza la que ha establecido la Corte Constitucional con su dictamen. No se puede, por lo tanto, la propuesta del señor presidente de la Asamblea no procede. Es más, los legisladores de la bancada de gobierno ADN se niegan a esta posibilidad. No, nada se puede incluir. Para eso está otro proyecto de reforma que obviamente ya está aprobado en segundo debate y que paralelamente está pendiente de simplemente la votación. Tampoco habrá apoyo por parte de los independientes. Dicen que al agregar temas se podría caer en incumplimiento de funciones. Probablemente quieren incluir al último rato a otros espacios de fuerzas políticas, pero que nada tendría que ver porque se va a distorsionar el tema, no hay nada que ocultar. El Partido Social Cristiano aclara que lo que sí se puede es adecuar o modificar los textos de las preguntas que lleguen a la Asamblea para que no se contrapongan a otras leyes. Yo preferiría que para no confundir las cosas se lo haga de forma separada, porque nosotros tenemos un mandato popular. El dictamen de la Corte Constitucional prohíbe también al mismo presidente de la República y los proyectos que envíe hacer modificaciones y a la misma Corte revisar dicho dictamen posterior a la consulta. El juicio de Carlos Pollitt en Estados Unidos podría desencadenar nuevas investigaciones en ese país y en Ecuador tras los delitos confesados por los testigos que presentó Fiscalía durante el proceso. En la trama de lavado de activos, John Pollitt, hijo del excontralor, es una pieza clave en Ecuador. Fue sobreseído. En 11 días hubo testigos, confesiones y aparecieron más pistas a seguir. El juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en Miami podría ser el punto de partida de otras investigaciones en Estados Unidos y en Ecuador. En la trama, John Pollitt, hijo del excontralor, tomó un papel protagónico pues fue a través de firmas vinculadas a él que varios de los millonarios sobornos recibidos por su padre se transformaron en bienes inmuebles adquiridos en Miami. Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos es el principal cómplice. En las investigaciones se referían a él como co-conspirador 2, por lo que sin problema podría abrirse una investigación en su contra. Durante el proceso, sin embargo, no asistió presencialmente y tampoco se habló de su paradero. En Ecuador, a finales de 2020, fue sobreseído en casación tras haber sido condenado a 3 años de prisión, como cómplice de su padre en el caso Odebrecht. Pero durante los testimonios aparecieron otros nombres. El empresario de reaseguros Diego Sánchez, quien confirmó el pago de sobornos al excontralor,
pero quien también habló sin dar mayores detalles de presuntos actos de corrupción en los que también habría participado el exministro del Interior José Serrano y que tuvieron lugar en Estados Unidos. El ex superintendente de bancos y actual alcalde de Milagro por la Revolución Ciudadana, Pedro Solines, fue mencionado también y no pocas veces. Su rol, según Sánchez, el de intermediario en gestiones puntuales. Y, aunque aquello fue negado en su testimonio, así también lo describió Juan Javier Rivas Domenech, expresidente de Seguro Sucre, que en ese país se declaró culpable, fue condenado y en mayo será deportado a Ecuador. Pero incluso el mismo Carlos Polit podría ser investigado por otros presuntos sobornos que no se conocían hasta ahora. Entre ellos, por ejemplo, el de $500.000 que habría entregado Diego Sánchez a cambio de obtener de vuelta contratos de reaseguros. O el de $400.000 que una reaseguradora habría pagado a Polit por gestionar la póliza de Coca-Cola Sinclair. Esto sin tomar en cuenta que el excontralor tiene ya una deuda pendiente con Ecuador desde 2017, 6 años de prisión y $40 millones como reparación, que no ha cumplido. En lo internacional, la oposición en España acusa al presidente Pedro Sánchez de dar un espectáculo al mundo. Este lunes Sánchez anunciará si renuncia o no al cargo tras el inicio de una investigación preliminar a su esposa Begoña Gómez por sospechas de tráfico de influencias y corrupción. Los calificativos al anuncio de posible dimisión del presidente socialista Pedro Sánchez no se hicieron esperar casa adentro. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. En el momento en el que siempre hay algún momento de crisis, siempre juega un poco con eso. Entonces yo creo que va a ser como este anuncio para que pues, la gente igual reflexione o surja cierto sentimiento de culpabilidad, pero luego va a seguir todo igual. O sea, yo creo que es un poco estratégica. Sánchez, en el poder desde el 2018, anunció la tarde de este miércoles que estaba considerando renunciar a su cargo tras la apertura de una investigación contra su esposa por tráfico de influencias y corrupción. Esta investigación preliminar, que el tribunal anunció que está bajo secreto, fue abierta ante una denuncia de la asociación Manos Limpias, considerada cercana a la extrema derecha. Según el medio digital El Confidencial, que reveló la información, la investigación es sobre los vínculos de Begoña Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate durante la pandemia de COVID-19. La denuncia tiene muy pocos visos de prosperar, o sea, más allá de que el juez la ha aceptado, que ha sido lo sorprendente. Y esta denuncia proviene de un sindicato ultraderechista que se llama el Sindicato Manos Limpias, que ya ha tenido otras denuncias muy publicitadas a lo largo de su historia. Y este sindicato, en su denuncia, lo que sorprende es que lo hace a través de recortes de prensa, es decir, no aporta nada. Un anuncio sin precedentes y que tiene a más de uno analizando quién podría ser el sucesor de concretarse el paso al costado. Y eso abre un escenario en el cual el Partido Socialista, que ahora mismo gobierna en coalición, según las encuestas, podrían no renovar el gobierno. El líder del Partido Socialista Obrero Español, quien dijo anunciará si deja el cargo o no este lunes, atribuye la denuncia contra su esposa a una operación de acoso y derribo por parte de la oposición.